Cuarto capítulo, el maestro de las emociones, Jorge Augusto Curi, preparándonos para celebrar la Pascua del Señor. Las actitudes poco comunes de Cristo en la última cena. La última noche. Jesús estaba por ser arrestado. En pocas horas comenzaría su martirio. Una noche diferente a todas las demás. De ahí en adelante sería arrestado, juzgado, torturado, crucificado y muerto. El ambiente de esa noche podría inspirar angustia y miedo a cualquiera, pero el personaje principal de aquella escena estaba tranquilo. Cuando es inminente el sufrimiento de un gran trauma, el tiempo no pasa. Cada minuto parece una eternidad. Sin embargo, el maestro de Nazaret estaba reunido con sus discípulos alrededor de una mesa, comiendo juntos por última vez. El piso se deshacía bajo sus pies, pero él se mantuvo firme. En ese ambiente tuvo actitudes inesperadas. En ese tiempo, los discípulos lo valoraban inmensamente, considerándolo nada menos que el propio Hijo de Dios. Pero en aquella noche tuvo algunas actitudes que los impactaron a todos. Ningún ser humano estuvo en un puesto tan alto, ni se humilló tanto como él. Como comenté en el primer libro de esta colección, Jesús, deseando dar profundas lecciones de la vida en los últimos momentos antes de su muerte, tuvo el coraje de rebajarse a los pies de sus incultos discípulos y lavarlos silenciosamente. El maestro de Nazaret, con esa intrigante actitud, vacunó a sus discípulos contra el individualismo. Inauguró una nueva forma de vivir y de relacionarse. Introdujo en lo íntimo de ellos la necesidad de ser tolerantes, de buscar ayuda mutua, de aprender a entregarse. Las computadoras actúan por principios lógicos. Hasta pueden aplicar leyes y establecer la justicia sin las fallas humanas, pero jamás desarrollarán el arte de la tolerancia, de la solidaridad, de la percepción del dolor de los demás. Esas funciones sobrepasan los límites de la lógica. Una persona es más madura cuando es más tolerante y menos rígida en sus juicios. En aquella noche había un ambiente de fuertes emociones. Los discípulos estaban confundidos ante las actitudes del maestro. También estaban tristes porque anunció que sería arrestado, que iba a sufrir en manos de los principales judíos y que sería muerto. Sus discípulos no entendían cómo alguien tan poderoso podría sufrir de la forma que describió. La muerte de su maestro parecía más una ficción. Jesús lavó los pies de todos sus discípulos, incluso los de Judas. Sabía que éste lo traicionaría, pero aún así fue complaciente con él y no lo expuso en público. ¿Conocen ustedes en la historia a alguien que haya lavado los pies de su propio traidor? Es sorprendente para nosotros, los que no toleramos la mínima ofensa, que él haya soportado no solo la traición de Judas, sino lavado toda la mugre de sus pies. Cuando Jesús terminó de lavarle los pies a todos, Judas salió para traicionarlo. Era la última cena, la llamada Santa Cena. Jesús les dijo a sus discípulos: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Reveló así que hacía años que esperaba aquella última cena. ¿Por qué era tan importante aquel momento? ¿Podría una cena representar tanto para él como para que usara palabras poco comunes en su vocabulario como «cuánto he deseado»? Nunca había dicho que esperaba algo con tanta emoción. Para los discípulos era un banquete más. Para el maestro de Nazaret, aquella cena era diferente a todas las anteriores. Representaba la historia de él, su gran comisión.
La Pascua era una fiesta conmemorada anualmente para recordar la liberación del pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, huyendo del dominio en aquel que vivía el pueblo. Cada familia había inmolado un cordero y esparcido la sangre sobre los umbrales de las puertas. La carne sirvió para alimentar al pueblo y suplir sus fuerzas para iniciar la jornada por el desierto en búsqueda de la tan soñada tierra de Canaán, la tierra prometida. Por lo tanto, la Pascua era una fiesta alegre, radiante, una celebración de libertad. Pero los amigos íntimos de Jesús no sabían si llorar o alegrarse. Por un lado, la mesa estaba servida, el alimento saciaría el hambre y daría placer. Por otro lado, había en el aire una tristeza insoportable, ya que el maestro anunció que iba a partir. Los discípulos no entendieron que Jesús quería identificarse con el Cordero de la Pascua para alimentar, alegrar y liberar no solamente el pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. En el momento del bautismo de Jesús, al inicio de su vida pública, Juan el Bautista lo introdujo con una frase de gran impacto, incomprensible para sus oyentes. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consideraba al carpintero de Galilea como el Redentor del mundo. Nadie antes, ni siquiera de Jesús, asumió una tarea tan impactante. El propio Jesús, confirmando el pensamiento de Juan el Bautista, se ofreció como él, como el Cordero de Dios, y planeó morir en el día de la Pascua. Sabía que los hombres que tenían el poder tarde o temprano lo matarían, pero no quería morir a cualquier hora ni en cualquier día. Varias veces se había liberado de la muerte, no porque le temiese, sino porque no había llegado el momento ni el lugar correcto. Esperaba ardientemente aquella Pascua porque representaba el capítulo final de su historia, expresaba su plan trascendental. Iba a morir por la libertad de la humanidad en la fecha en que se conmemoraba la liberación de Israel del yugo de Egipto. La humanidad quedaría libre de sus dolores existenciales. Los discípulos aún no entendían qué estaba sucediendo, no aceptaban la idea de separarse de aquel que diera un nuevo sentido a sus vidas, que les enseñara a recitar la poesía del amor. Una gran parte de sus seguidores consistía en sencillos pescadores galileos que antes de encontrarse con él solo pensaban en barcos y peces, pero los llamó, provocando así la mayor avalancha en el interior de ellos. Les reveló los horizontes, hablándoles acerca de los misterios de la existencia, de los secretos de la eternidad, enseñándoles a amarse y entregarse los unos a los otros. La visión de esos galileos ganó una nueva dimensión. La vida pasó a tener otro significado. Por lo tanto, era insoportable la partida del Maestro. Imaginémonos ese momento y ese lugar. Y Jesús liderando y protagonizando. Porque más allá de la angustia por lo que venía, estaba viviendo el momento presente, el instante vital con sus discípulos. No se deja perturbar. Puede que estemos a puertas de enfrentar una situación adversa, pero no suframos por adelantado. Vivamos en el momento lo que tenemos que vivir. La gran lección de Jesús, el Maestro de las emociones. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.